Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Módulo número 4 de este curso y último acápite temático del mismo. Estábamos haciendo una revisión, básicamente en módulo 3, de cuáles serían o cuáles son los requisitos formales de la solicitud, cuál es el procedimiento establecido por la Ley 2220 del 2022 en punto de la admisión, inadmisión y las nuevas causales de rechazo de plan. Ese básicamente fue el contenido nuclear del módulo anterior. Y ya para darle culmen a este curso de conciliación prejudicial o extrajudicial administrativa, iniciémoslo revisando lo atinente al desarrollo de la audiencia de conciliación, previsto en el artículo 108 de este estatuto. Señala el 108 que con la presencia de los apoderados de las partes y demás convocados el día y hora señalados para la celebración de la audiencia de conciliación, esta se llevará a cabo bajo la dirección del agente del Ministerio Público designado. Y esta audiencia, recordemos que esta celebración no tiene que ser a cargo de la dirección del Procurador Judicial y no puede ser delegada en alguno de sus colaboradores del despacho. Tiene que ser personal e indelegable. Pueden pasar muchas vicisitudes en este desarrollo de la audiencia. Recordábamos el módulo 2 que una cosa es hablar del aplazamiento, solicitud de aplazamiento de audiencia, y otra cosa diferente es la solicitud de suspensión de la audiencia. Entonces puede ser que se haya convocado a determinada fecha y hora para la celebración de la audiencia, pero una de las partes, de manera motivada, solicita al despacho el aplazamiento, por favor, no la suspensión, porque todavía no se le ha dado apertura formal a la audiencia. El aplazamiento. Cosa diferente es que cuando se ya le da apertura formal a la audiencia, aquí puede operar la solicitud de suspensión, pero para que ésta sea próspera requerirá, cuando esa solicitud de parte, que sea coadyuvada por ambas partes, lo cual también no es óbice para que el procurador judicial no pueda suspender de forma oficiosa cuando considere que se requieren ciertos elementos para con miras a la construcción del acuerdo conciliatorio o cuando va a elevar reconsideración por las razones que ya habíamos revisado en módulos anteriores. Entonces, se da apertura a la audiencia, se procederá en una primera instancia, además, por supuesto, de un saludo cordial a los asistentes a esta vista administrativa. Se procede a la identificación de cada uno de los extremos con el propósito de corroborar su debida postulación y representación. Para tal efecto, se les concederá el uso de la palabra con el propósito de que hagan su presentación, indicando nombre completo, cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y exhibiendo dichos documentos en pantalla, toda vez que tanto audio como video harán parte integral de la audiencia. Entonces, hay una primera parte, que es un primer momentum de la audiencia, de saludo y de presentación de cada una de los intervinientes con el propósito de constatar su debida representación y postulación, y claramente pues allí se le hará reconocimiento de personería jurídica a los abogados que hasta el momento no se les haya hecho ese reconocimiento, porque, por ejemplo, al abogado al convocante ese reconocimiento de personería se le hizo en el mismo auto admisorio de la solicitud. Posteriormente, bueno, además de que el procurador debe volver a recordar a las partes en este introito sobre cuáles son los propósitos, los fines, la teleología del procedimiento de conciliación, entonces acá se le concederá el uso de la palabra a cada una de las partes para que expongan de manera muy sucinta sus posiciones. Se le interrogará al apoderado de la parte convocante en punto de si se ratifica
en los supuestos fácticos y en las pretensiones incoadas en su libelo de solicitud. Muchas de las veces, por ejemplo, lo que hace el convocante aquí cuando se le da el uso de la palabra es desistir de la solicitud de conciliación. O puede también, por ejemplo, señalar que adenda o suprime alguna de las pretensiones, ¿sí? Caso en el cual, pues, habrá lugar y puede eventualmente llegar a dar lugar a la suspensión con el propósito de que el comité de conciliación de la entidad convocada vuelva a revisar esta mutación en la solicitud en puntos de si eso cambiaría o no la decisión que ya había tomado cuando estudió inicialmente el caso. Se le concederá, por supuesto, también el uso de la palabra a la entidad convocada con el propósito central de que ilustre a la audiencia sobre cuáles fueron las resultas del análisis realizado por el respectivo Comité de Conciliación y Defensa Judicial, ¿cierto? Se revisará si existen unas propuestas conciliatorias, ya sean parciales o totales. Y lo mismo el procurador, lo veíamos, el procurador judicial, en este caso el agente del Ministerio Público con competencia para abocar conocimiento y dirigir este procedimiento, puede también formular propuestas conciliatorias. Yo no le tengo temor a la redundancia y a ser muy reiterativo en algunos aspectos que me parecen muy claros, y es porque el principal propósito de este procedimiento es intentar lograr evitar la contención jurisdiccional, logrando, por supuesto, acuerdos ecuánimes, equilibrados y conforme a ordenamiento jurídico. ¿Sí? Puede eventualmente también pasar que no asista una o las dos partes. Esto también es algo que eventualmente puede llegar a pasar, que no asista una o varias partes. ¿Qué pasa jurídicamente en ese caso? Si una de las dos o las dos partes no asiste, no significa de manera alguna que no se vaya a hacer la audiencia. La audiencia se le da apertura formal. Solo que si una o ambas partes no asisten, se declarará fallido el trámite conciliatorio, la audiencia de conciliación por inasistencia, ¿sí? Y se le dará un término al inasistente para que justifique cuáles fueron las razones de fuerza mayor o caso fortuito. No puede ser una razón baladí, no puede ser una razón cosmética, ¿sí? De por qué razón no asistió. Y si no asiste y no se justifica, dará lugar a una doble consecuencia gravosa para el inasistente. Y es, primero, un indicio grave en contra de sus pretensiones judiciales, si es que el que no asistió fue el convocante sin justificarse. O un indicio grave en contra de sus excepciones, si quien no asistió sin justificarse debidamente fue la entidad convocada. Y aunado a ello, una multa equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? Esto es muy importante. Y claramente en los procesos judiciales, cuando los jueces administrativos o los magistrados están en el momento del decreto de pruebas, ¿cuántas de las veces uno como procurador judicial no le dice, honorable magistrado, hace falta incorporar en el decreto probatorio el indicio grave, ya que el convocante en su momento o el convocado, según sea el caso, en el agotamiento del procedimiento conciliatorio no asistió y no se justificó? Entonces habría que incorporar una nueva prueba en el proceso judicial que sería ese indicio grave. Aunado a ello, por supuesto, lo de los 2 salarios mínimos. Señala el numeral 4 del estatuto que en los eventos en que el apoderado de la parte
convocante rechace total o parcialmente la propuesta conciliatoria planteada por la convocada y el agente del Ministerio Público advierta que dicho rechazo no está plenamente justificado, suspenderá la audiencia y ordenará la comparecencia en el menor tiempo posible de la persona natural o al representante legal. Bueno, eso pensemos que claramente las partes sí fueron. Como las partes ambas sí fueron, ya están plenamente identificadas, ya se le ha dado reconocimiento a las personas jurídicas correspondientes, se están escuchando las propuestas conciliatorias, pensemos que hay una propuesta ya en la mesa, en ciernes, y nos dice el numeral cuarto, y una de las partes rechaza, ¿sí?, de una manera injustificada una potencial propuesta conciliatoria. Mire, ¿cuántas de las veces, y esto es triste tener que señalarlo, los abogados, en lugar de convertirnos en un digno conducto de la facilitación y de la resolución de los conflictos, nos convertimos en verdaderos incendiarios del conflicto? Y a mí me ha pasado como procurador que yo le digo al abogado, a la parte convocante, discúlpeme, esta propuesta que está haciendo la entidad convocada es razonable, es equilibrada, es proporcional, no generaría de ninguna forma un desmedro en los derechos axiales del convocante mismo, ¿sí? Pero hay una insistencia injustificada en el abogado en rechazar a toda costa cualquier forma conciliatoria. O sea, él venía con la plena convicción de entrégueme el papelito para poder demandar. Pero ¿cuántas de las veces cuando uno dice, no, venga, yo quiero hablar con el convocante, no con el apoderado, sino con el convocante? Y cuando uno suspende audiencia para retomarle, bueno, de golpe si está ahí el convocante presente, no el apoderado, sino el convocante, la persona, uno habla con la persona y le pregunta, si le parece a él razonable esa propuesta conciliatoria, ¿sí? Sobre todo personas muchas veces que por su edad o por estar en una situación de apremio o por ser sujetos de especial protección, ¿cierto?, pues les es mucho más prolijo que se lleguen a unos acuerdos para poder disfrutar de determinados derechos ya, y no en una expectativa que te dé la contención en los 8 años. Entonces, esto es importante, ¿sí? También señala el numeral cuarto que en este evento de una renuencia y de una oposición sin justificación a esas fórmulas, dice, el agente del Ministerio Público, si lo considera procedente, podrá compulsar copias para que se investiguen las faltas disciplinarias del apoderado de la parte convocante, en especial las previstas en el artículo 38 de la 1123. Entonces, es muy importante digamos, desatar una intervención leal, una intervención en buena fe, no solo con la contraparte, sino con la misma parte a la que se representa. Recordemos que los abogados estamos regentando son intereses ajenos. El titular del derecho no es el abogado, el titular del derecho es la persona que está haciendo un ruego de justicia a través del agotamiento de un procedimiento que puede eventualmente llegar a satisfacer la resolución del conflicto. Bien, si no fuera posible la celebración del acuerdo, el agente del Ministerio Público expedirá inmediatamente la constancia respectiva y devolverá a los interesados la documentación aportada si hay hubiera lugar, excepto los documentos que gocen de reserva legal. Recordemos que aquí hay no sé si de golpe le tenía yo aquí un slide particular, aquí está, una nueva disposición dentro del estatuto. Tengo entendido que ya está presentada una acción pública de inconstitucionalidad contra este artículo 129, que señala que si el Comité de Conciliación, en el ejercicio del estudio de las solicitudes, decide no conciliar, obviamente esto lo hace a través de unas sesiones de trabajo del comité que se van a ver reflejadas en unos documentos, ¿cierto? Por ejemplo, en ese documento de la ponencia del abogado que le lleva al comité de conciliación el estudio del caso, pues para que se haga el debate y las correspondientes deliberaciones, y todo eso consta en actas, consta en documentos.
Entonces, el artículo 129 señala que si esta decisión de no conciliar implica señalar total o parcialmente la estrategia de defensa jurídica de la entidad, el documento en que conste esta decisión gozará de reserva legal. ¿Mm? Pero que esta reserva legal no es oponible al procurador judicial, no es oponible a la agente del Ministerio Público, ¿sí? Él tendrá la obligación de guardar celosamente esa reserva. El argumento que se esgrimió en la acción pública de inconstitucionalidad que se presentó frente a este artículo 129 y que todavía no ha sido repartido a despacho de ponencia, es que habría una eventual violación al principio de igualdad, toda vez que el convocante, dentro de los requisitos, veíamos dentro de los requisitos formales de la solicitud, sí se le obliga a poner absolutamente todo sobre la mesa, lo que los norteamericanos llaman el principio del discovery, ¿cierto? Usted tiene que decir todos sus fundamentos jurídicos, todas sus pretensiones, tiene que mostrar los elementos materiales probatorios que tiene y los que pretendería hacer valer en el proceso, tiene que formular su tesis de caso, absolutamente todo. Mientras que la entidad estatal convocada estaría diciendo, no, pues los elementos axiales de esa estrategia de defensa que estén vertidos en esas discusiones, ahí usted no los puede mostrar. Entonces está diciendo, no habría una potencial disconformidad o inequivalencia entre lo que se le exige a una parte y se le exige a la otra. Yo como convocante pongo todo bajo conocimiento. La entidad convocada me puede estar diciendo que ciertas argumentaciones hacen parte de su reserva por ser esenciales para su estrategia de defensa. Habrá que esperar a ver qué señala la Honorable Corte Constitucional en punto de la acción. Bien, entonces, dentro de esa audiencia de conciliación, pues pueden pasar múltiples vicisitudes. Puede existir una aprobación que se llegue a un acuerdo parcial. Puede existir que se llegue a un acuerdo total, como puede claramente no existir acuerdo, y en ese caso se declarará fallida y agotado el procedimiento y se ordenará la expedición de la certificación de ley. Puede ser que sí haya acuerdo, ¿cierto? Este es el escenario más ideal del procedimiento, que existan los acuerdos. Pero como insistentemente mencionábamos en el módulo 1, a diferencia de esa conciliación, comillas, privada, que se hace, por ejemplo, en los centros de conciliación adscritos a las cámaras de comercio, que allá esa conciliación es función judicial, como lo prevé el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución. Aquí, en este ejercicio de conciliación vehiculado a través del procedimiento especial de conciliación procesal administrativa, la conciliación, este procedimiento es función administrativa, no función judicial. Por eso este acuerdo al cual llegan las partes, ¿sí?, con intermediación, con acompañamiento, bajo la dirección del procurador, tendrá o requerirá de visado judicial para que genere el don de la cosa juzgada y el mérito ejecutivo. Aquí pueden pasar dos cosas en particular. Que se logró un acuerdo con acompañamiento, con aquiescencia, si se quiere, permítame la expresión, del procurador. O sea, el procurador está conforme con el acuerdo al cual arribaron las partes, porque muchas veces, y debería ser así, él lo ayudó también a construir a través de su protagonismo, de su muy buen entendido activismo, ¿sí? Pero puede ser que las partes hayan llegado a un acuerdo en el cual el procurador esté disconforme, y está disconforme porque, por ejemplo, ese acuerdo no es conforme al ordenamiento jurídico. Cuando las partes llegan a un acuerdo, el procurador hace un control administrativo, no judicial, debe hacer un control administrativo a ese acuerdo, mirando, por ejemplo, que que ese acuerdo esté integrando derechos que sí son disponibles, que no se trate de un acuerdo sobre derechos ciertos e indiscutibles,
que no se vaya a tratar de un acuerdo que esté menoscabando el patrimonio público, que no se trate de un acuerdo que se haya logrado riñendo con el ordenamiento jurídico en la materia. Entonces, en estos eventos, pues claramente quienes concilian o no concilian son las partes. Pues el procurador señalará, en efecto, pues las partes quisieron llegar a ese acuerdo muy a pesar de las observaciones que se le hicieron, pero las partes llegaron a ese acuerdo. Pero el procurador dejará las anotaciones, es un deber legal. Si usted está disconforme, hace sus anotaciones de por qué, aun cuando las partes llegaron a un acuerdo, el Ministerio Público no estaría conforme a él por tales y las razones, que por lo menos en mi experiencia, en el 100% de los casos, ha sido unas anotaciones que han tenido un eco en el visado judicial y los jueces no aprueban los acuerdos, porque tampoco podemos decir que el acuerdo es un fin en sí mismo. O sea, no es un acuerdo a toda costa, ¿sí? Pero pensemos que sí se trata de un acuerdo conforme a derecho, de un acuerdo que satisface los ejes axiales de la controversia, que no se están menoscabando ningunos derechos, que se trataba de derechos disponibles por las partes, que hay capacidad, que hay representación, bueno, todo lo que se hace en el visado administrativo. Entonces, bueno, se envía digamos, sin ninguna anotación negativa o de contradicción al acuerdo, se envía a la jurisdicción. Entonces, el agente del Ministerio Público remitirá dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la correspondiente audiencia el acta del acuerdo total o parcial de conciliación junto con el respectivo expediente al juez o corporación competente para su aprobación y a la Contraloría. Esto es nuevo, esto lo trae la 2220, y a la Contraloría General de la República para que conceptúe ante el juez de conocimiento sobre si la conciliación afecta o no el patrimonio público, para lo cual tendrá un término de 30 días contados a partir de la recepción del acuerdo conciliatorio. ¿Sí? Es obligatorio enviarle copia de la actuación a la Contraloría para que eventualmente se pronuncie. No significa que sea obligatorio que la Contraloría se pronuncie para que el juez pueda llegar a aprobar el probado. El juez lo que corroborará es, bueno, ya se le puso el conocimiento a la Contraloría y esperará el término máximo de 30 días. Si no se ha pronunciado la Contraloría, procede a el pronunciamiento. También se dieron muchas discusiones y digamos, discusiones que tampoco podemos señalar que ya se han pacificado en punto de que con argumentos que no son para nada deleznables, la Contraloría ha dicho, venga, estas remisiones es a la Contraloría General, no a las Contralorías territoriales, por una razón de apuño. Y es que el eventual control concomitante, ¿sí? Porque el control fiscal es posterior y selectivo, pero el eventual control concomitante solamente está en cabeza de la Procuraduría General, no de las territoriales. Y a juicio de algunos abogados de la Contraloría y de algunos abogados de la dirección jurídica de la Contraloría dicen, que es que si nosotros nos pronunciamos vía concepto sobre si consideramos que esa conciliación afecta o no el patrimonio público, estamos haciendo un control concomitante. Porque si nosotros estamos diciendo, mire, no nos consideramos que ahí no hubo, ese acuerdo no atenta contra el patrimonio público, listo, a posteriori yo me estaría inhabilitando para dar apertura a un proceso de responsabilidad fiscal o una investigación de responsabilidad fiscal, porque yo ya conceptué de manera anterior. Y ese posible con expresión del control concomitante solamente desde el punto de vista competencial lo tendría la Contraloría General, no las territoriales. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El concepto de la Contraloría será obligatorio en aquellos casos superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero ese obligatorio debe entenderse en que es obligatorio remitir para concepto. No significa que si la Contraloría nunca conceptúa, entonces el juez nunca puede pronunciar sobre la aprobación y improbación. Digamos, esa sería una interpretación
en sana hermenéutica, que desde el punto de vista finalista sería la más plausible. El juez competente, al asumir el conocimiento del trámite conciliatorio, informará a la Contraloría respectiva sobre el despacho judicial a cargo del trámite. La decisión de aprobación o improbación judicial deberá ser adoptada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha que venza el plazo de la Contraloría para conceptuar, ¿sí? Entonces se le dan 30 días. Si la Contraloría decidió a través de una postura institucional que no va a intervenir, que no va a generar el concepto, entonces el juez o la corporación, según se trate de la competencia, procederá a pronunciarse sobre su aprobación o improbación. El plazo que tiene el juez para adoptar esta decisión podrá prorrogarse por única vez hasta por 2 meses adicionales para la práctica de pruebas en caso de resultar necesario. Muchas de las veces los jueces consideran que, por ejemplo, hace falta una documental que les resulta necesaria para poder entender que ese acuerdo está respaldado conforme a ordenamiento, y tienen todas las competencias oficiosas para decretar pruebas y claramente esclarecer las dudas que se puedan llegar a tener en punto de la viabilidad jurídica de ese acuerdo. La providencia que decida sobre el acuerdo conciliatorio deberá ser notificada a las partes y al agente del Ministerio Público que adelantó la conciliación extrajudicial y a la Contraloría, quienes podrán interponer el recurso de apelación contra el auto que apruebe o impruebe la conciliación. No podrá realizarse la aprobación parcial de acuerdos conciliatorios salvo la aceptación expresa de las partes. La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada. Lo que hace tránsito a cosa juzgada es su aprobación, ¿sí? Pero la improbación no hace tránsito a cosa juzgada, y recordemos que a partir de la ejecutoria de esa providencia de improbación es que se vuelve a reactivar el término de caducidad del potencial medio de control. El acta de acuerdo conciliatorio total o parcial adelantado por el Ministerio Público y el correspondiente autoaprobatorio debidamente custodiado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada. La Contraloría General conformará grupos de trabajo especializado a través de las delegadas correspondientes según el sector para la atención oportuna de los traslados en las conciliaciones que se surtan ante esta. Otra de las novedades, ya vamos dando cierre a este módulo 4 y al curso mismo, es, y en mi opinión es muy importante que lo hiciera, es la aclaración que hace el legislador del 2022 en punto de los recursos. Se señala en el artículo 114 que en contra de las decisiones proferidas por los agentes del Ministerio Público en el trámite de la conciliación extrajudicial, salvo que se indique lo contrario en la presente ley, solo procederá el recurso de reposición dentro de los 3 días siguientes a su comunicación. Hay decisiones que no tienen recursos, las comentábamos en el módulo 2. Como hay decisiones donde solo procederá el recurso de reposición. Y entre otras cosas, es porque a efectos de el procedimiento especial de conciliación extrajudicial administrativa, el procurador judicial no tiene superior jerárquico ni funcional. Claramente, por favor, no quiero llamarlos a equívoco. Los procuradores judiciales, todos somos agentes delegados del Procurador General de la Nación. Y por supuesto que tenemos unos superiores, nuestro delegado, ¿sí? y la Procuradora General de la Nación, por supuesto, en este caso, ¿no? Claro que tenemos superiores, pero para efectos de la competencia que se asume en el procedimiento especial de conciliación extrajudicial administrativa, no existe ese grado de superioridad jerárquica en donde eventualmente pudiera ser ventilado el recurso de apelación. Por ejemplo, una decisión que se adopte para que sea revisada vía apelación por el delegado, no, o por el procurador general, no, porque aquí en este caso no existe esa figura del grado de superioridad para que motivaría la alzada. Por eso el legislador, con prístina claridad, señala que solo en aquellos asuntos donde llegara a proceder la reposición, ¿sí?
Pero hay providencias, hay decisiones tomadas por el procurador que no tienen recursos, por ejemplo, sobre la inadmisión, ¿sí? Cuando se inadmite una solicitud de conciliación, conforme lo establece el artículo 102, pues no habrá recurso alguno. Ya hablamos de la Reserva Estratégica de Defensa Jurídica. Y por último, ya para ir cerrando, la audiencia post-fallo. Eso me parece interesante. Recordemos que sin la modificación de la 2080 del 2021 al código, al CEPACA, nos señalaba el código en su versión ex ante a la 2080, señalaba el código que cuando hubiese sentencia condenatoria de primera instancia en contra de las entidades estatales y se formulara la alzada, ¿cierto? Antes de pronunciarse el juez o magistrado ponente, según sea el caso de la competencia, antes de pronunciarse sobre la concesión del recurso, se convocaba a una audiencia de conciliación post-fallo. Pero era una convocatoria automática, ¿sí? Pero la ley 2080 del 2021 le quitó ese carácter, comillas, automático y solamente se celebraría audiencia post-fallo cuando las partes de común acuerdo la pidieran. Punto. Lo cual, permítanme decirlo así, y discúlpenme lo escueto, pero lo que hizo la ley 2080 del 2021 fue matar la audiencia post-fallo. Enhorabuena, el legislador del 2022 con este estatuto de conciliación, ¿sí? A través de su artículo 132, volvió a modificar el 237 del CEPACA en punto de la audiencia post-fallo. ¿Cómo quedó ahora el texto del 247 del CEPACA? Quedó así: trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará audiencia de conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, cuando las partes de común acuerdo la soliciten y propongan fórmula conciliatoria. Hasta ahí era la redacción ex post 2080. Pero mire lo que comienza a agregar el Estatuto de Conciliación a esta modificación de la post-fallo. Dice, o a petición del Ministerio Público cuando el recurrente sea la entidad condenada, ¿sí? Entonces, aquí vuelve a ser protagónica la intervención del Ministerio Público, del procurador judicial, ya aquí dentro del proceso, ¿cierto? Ya aquí ya ventilándose la jurisdicción, ¿sí? Y esa petición que hace el Ministerio Público para que se celebre la audiencia post-fallo deberá estar motivado en alguno de los dos criterios previstos por la misma ley, los cuales son la existencia de precedentes jurisprudenciales o sentencias de unificación que permitan anticipar la confirmación de la sentencia. Lo señalábamos en el módulo 2 de forma insistente. En la arquitectura del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, bajo el cobijo de artículos tales como el 10, 102, 269, 270, parágrafo del 303, hay una enorme preponderancia del precedente administrativo y de su obligatoria aplicación y extensión. Luego que si ya hay líneas jurisprudenciales consolidadas a través de precedentes absolutamente claros, vertidos en sentencias de unificación, no existe razón alguna para tener que llevar esto a una mayor extensión en el tiempo. ¿Cuántas de las veces el Estado no paga cuantiosísimas condenas? Y cuando hablamos del Estado, no estamos hablando para allá de una cosa, una entelequia alejada de que el Estado somos nosotros mismos. Todos nosotros como colectivo político somos el Estado. Y cuando el Estado es condenado,
nos estamos condenando nosotros mismos porque es con el pago de nuestros impuestos que se pagan esas condenas. ¿Y cuántas veces ese quantum de las condenas no solamente se da por el daño antijurídico, que eso pues por supuesto ya tiene un coste, sino además esto lo agranda, lo acrecienta, lo incrementa, es el paso del tiempo? Porque entre que se dio el daño antijurídico hasta que por fin llegó a la sentencia ejecutoria han pasado 10 años. Entonces, eso es el tiempo que hace que los intereses, que las indexaciones, que las monas crezcan. Entonces, en sana razón, es mejor que el Estado pague 10 pesos y no 80. Si ya hay sentencias de unificación sobre la materia y es absolutamente aplicable el caso concreto, ¿cuál es la razón de ser de que esto tenga que ampliarse en el tiempo de contención? Entonces, el procurador hará la solicitud para que se celebre audiencia de conciliación post fallo, esgrimiendo la existencia y, por supuesto, en escrito motivado, develará, ¿sí?, pondrá en evidencia cuáles son esas reglas precedentes. O cuando a partir del análisis de las pruebas aportadas al proceso y de las consideraciones contenidas en la sentencia condenatoria de primera instancia, se puede evidenciar una alta probabilidad de condena. Entonces, una cosa es que ya existan sentencias de unificación, entre las cuales hay vertidas reglas ratio decidendi, en donde son de obligatoria extensión, y en tal virtud, pues claramente va a haber una reiteración de esa condena, lo cual no habría mérito para seguir extendiendo la contención. Pero hay otras que, sin existir sentencias de unificación sobre la materia, del mismo análisis en conjunto del caso, se puede llegar a colegir razonablemente que existe una enorme potencial riesgo de condena. Entonces, cualquiera de estas dos motivaciones, el procurador podrá solicitar al juez o magistrado, según sea la competencia, la celebración de la audiencia post fallo, lo cual pues generará también un deber de las entidades de reexaminar el caso a través de sus comités para llevar una postura a esa audiencia de conciliación post fallo. Bien, entonces me parece plausible cómo la ley 2220 del 2022 resucitó en gran parte esa audiencia post fallo que el legislador del 2021 a través de la 2080 le había dejado prácticamente sin dientes. Bien, entonces de esta manera pues hemos solventado los temas que desde el inicio del curso habíamos señalado que eran el objeto de este breve repaso, en punto dar unas nociones muy elementales sobre la dogmática y el procedimiento de la conciliación extrajudicial administrativa. No me resta sino agradecerles profundamente a ustedes su atención, agradecer nuevamente al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de su Instituto de Estudios del Ministerio Público, por la generosidad en la invitación y permitirme el honor de dirigirme a ustedes en este espacio académico. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero podernos volver a encontrar en otro espacio.